La noche estaba tan silenciosa que Miguel podía escuchar cada latido de su propio corazón. A la edad de 9 años, estaba arrodillado junto a la cama de su madre, viendo cómo su pecho subía y bajaba con creciente dificultad. Cada respiración se sentía como una batalla que estaba a punto de perder. Las pequeñas manos del niño temblaron mientras sostenían las manos frías y pálidas de Carmen. Solo tenía 32 años, pero la enfermedad la había convertido en alguien casi reconocible. Los ojos que alguna vez brillaron al contar historias ahora apenas podían abrirse. Miguel no entendía mucho sobre neumonía o complicaciones, pero entendía perfectamente lo que significaba ese extraño sonido proveniente de la garganta de su madre. Era el mismo sonido que había escuchado cuando su pez dorado murió en el acuario. Un sonido de despedida. Desde el pasillo las voces susurraban preocupadas. La tía Beatriz estaba hablando por teléfono con el médico, con la voz quebrada. Miguel escuchó fragmentos. No responde a los antibióticos. Saturación baja. Tal vez sea hora de preparar al niño. ¿Prepararse para qué? Miguel sabía exactamente para qué. No era tonto. Vi en los ojos de los adultos esa lástima que la gente reserva para perros abandonados y niños a punto de quedar huérfanos. Su padre había muerto 3 años antes en un accidente de motocicleta. Ahora sería el turno de la madre. No, Miguel no aceptó. Fue entonces cuando hizo algo que nunca antes había hecho con tanta intensidad. Cerró los ojos con fuerza. Juntó sus manos temblorosas y susurró al techo oscuro de la habitación. Dios, si realmente existes, por favor escucha. Haré cualquier cosa en realidad. Simplemente no te lleves a mi madre. Prometo que seré el mejor hijo del mundo. Rezaré todos los días. Ayudaré a todos los que lo necesiten. Solo déjame quedármela, por favor. Antes de continuar, quiero saber de ustedes que están mirando en este momento. ¿Desde qué ciudad me siguen? Escribe aquí en los comentarios tu ciudad y tu estado. Quiero saber hacia dónde va esta historia. Ve allí, comenta ahora. Y si lo estás disfrutando, deja ese gusto para fortalecer el canal. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo historias reales que tocan el corazón. Mientras comentas, te contaré qué pasó esa noche que cambió todo en la vida del pequeño Miguel. Porque lo que vino después de esa petición desesperada fue algo que nadie esperaba. Algo que los médicos no podían explicar. Algo que hizo que toda la familia se cuestionara qué es posible cuando la fe de un niño encuentra un poder mayor que cualquier ciencia. Así que quédate hasta el final, porque esta historia te hará creer que los milagros no solo ocurren en las películas, suceden en la vida real, a veces de la manera más sorprendente posible. Y el pacto que Miguel hizo esa noche tuvo consecuencias que nunca podría haber imaginado. Miguel permaneció de rodillas el tiempo suficiente para que le hormiguearan las piernas y luego se durmiera por completo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mojando la sábana blanca donde descansaba la mano de su madre. No sabía cómo orar correctamente. En la escuela había aprendido algunas oraciones memorizadas, pero en ese momento las palabras salieron del fondo de su alma, desorganizadas y sinceras. Lo prometo, Dios. Lo prometo. Puedes probarme. Puedes pedir lo que quieras. Simplemente no la dejes ir. La voz de Miguel era un hilo casi inaudible, pero tenía un peso que trascendía su corta edad. Al otro lado de la ventana, un relámpago cruzaba el cielo sin producir truenos. Fue extraño. Miguel nunca antes había visto un relámpago silencioso. La luz blanca y azulada entraba por el cristal e iluminaba el rostro de la madre a intervalos regulares, como si alguien estuviera tomando fotografías del momento. El niño observó cada destello con creciente atención. Había algo diferente en el aire. Una electricidad que no provenía de la tormenta exterior, sino del interior de la propia habitación. Los pelos de su brazo se erizaron. Fue entonces cuando lo sintió. Una presencia. No daba miedo, pero era innegable. Era como si alguien acabara de entrar en la habitación, aunque la puerta todavía estaba cerrada y no se había escuchado ningún sonido de pasos. Miguel miró a su alrededor con el corazón acelerado. Las sombras en las esquinas parecían más densas, más vívidas. Y entonces, tan claro como la propia voz de su madre cuando lo llamó a cenar, oyó: «Tu petición ha sido escuchada». Miguel se congeló. Giró la cabeza rápidamente en todas direcciones, buscando quién había hablado. Nadie. La puerta seguía cerrada. A través de la grieta debajo de él, vio la luz del pasillo y la sombra de los pies de la tía Beatriz, que seguía hablando por teléfono. «¿Quién está ahí?», Miguel susurró, con voz temblorosa. Silencio. Solo el difícil sonido de la respiración de su madre. ¿Se estaba volviendo loco? ¿Fue fatiga? Había sido un día interminable en el hospital. Luego la prisa a casa cuando el médico dijo que no había nada más que hacer, que era mejor que pasara las últimas horas en casa, en la comodidad de su propia habitación. Últimas horas.
Las palabras aún resonaban en la mente de Michael como campanas de iglesia anunciando un funeral. Estaba a punto de convencerse a sí mismo de que había imaginado la voz cuando sintió algo extraordinario. La mano de su madre, que estaba fría e inmóvil en la suya, apretó sus dedos. Era ligero, casi imperceptible, pero estaba ahí. Miguel abrió mucho los ojos y la miró a la cara. Era diferente. Todavía pálido, todavía cansado, pero hubo un cambio sutil. Las arrugas de dolor alrededor de sus ojos parecían menos profundas, y entonces, por primera vez en 3 días, Carmen abrió los ojos. No fue una apertura completa. Sus párpados se levantaron lo suficiente para que Miguel viera ese verde familiar, ese color de esperanza que pensó que nunca volvería a ver. «Mamá». La palabra salió en un susurro lleno de incredulidad y esperanza. Carmen movió los labios. Al principio no salió ningún sonido, pero lo intentó de nuevo. «Miguel». Era débil. Tan débil que tuvo que acercar su oreja a su boca para asegurarse de que no estaba imaginando. «Estoy aquí, mamá. Estoy aquí». Las lágrimas de alivio reemplazaron ahora a las de desesperación. «No me voy», susurró, cada palabra un esfuerzo monumental. «Todavía no». Y entonces sucedió algo imposible. Su respiración, que había estado en una agonía irregular y aterradora, comenzó a estabilizarse. Lentamente, como una canción que encuentra su ritmo, el pecho de Carmen comenzó a subir y bajar con más regularidad. El extraño sonido en la garganta disminuyó. Miguel no podía creerlo. Miró sus propias manos como si acabaran de hacer magia. ¿Se había escuchado su solicitud? ¿Realmente? La puerta se abrió bruscamente y entró la tía Beatriz, todavía con el móvil en la mano. «Miguel, hijo, sé que es difícil, pero te necesito». Hizo una pausa a mitad de la oración. Sus ojos pasaron de la expresión esperanzada de su sobrino al rostro de Carmen. Y luego ella también lo vio. El cambio. Beatriz dejó caer el teléfono sobre la cama y corrió hacia el otro lado poniendo su mano en la frente de su cuñada. «¿Carmen? Carmen, ¿me estás escuchando?» Carmen abrió un poco más los ojos y un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «Beatriz. Dios mío, Dios mío». Beatriz corrió a buscar su teléfono celular del suelo. «Doctor, ¿sigues ahí?» Se despertó. «Está respirando mejor». «No, no estoy delirando. Ven aquí ahora». En la siguiente hora la casa se convirtió en un torbellino de actividad. El médico llegó en 15 minutos, algo notable teniendo en cuenta que eran las 2 de la mañana. Examinó a Carmen con una expresión incrédula, revisando sus signos vitales 1, 2, 3 veces. La saturación de oxígeno, que era peligrosamente baja, había aumentado. La temperatura comenzaba a bajar. La respiración, aunque todavía laboriosa, ya no era ese sonido de ahogamiento que aterrorizaba a Miguel. «Esto es inesperado», fue todo lo que el médico pudo decir, ajustándose las gafas en la nariz. Francamente, estaba seguro de que... No completó la oración, pero todos entendieron. Estaba seguro de que Carmen moriría esa noche. Debería haber muerto. Mientras los adultos hablaban tranquilamente fuera de la habitación, Miguel permaneció junto a la cama, sosteniendo la mano de su madre. Se había vuelto a dormir, pero era un sueño diferente. No era el sueño lo que precede a la muerte, sino el sueño que permite la curación. Michael miró hacia el techo y susurró en voz tan baja que ni siquiera él estaba seguro de si las palabras salieron. «Gracias». Y luego, en ese silencio de la madrugada, cuando la tormenta afuera finalmente comenzó a producir truenos, Miguel lo sintió de nuevo. Esa presencia, esa certeza inexplicable de que no estaba solo. Y esta vez fue acompañado por un pensamiento que se instaló en su mente con la claridad de una orden. «Recuerda tu pacto». Miguel tragó saliva. ¿Qué pacto exactamente? Había prometido ser bueno, ayudar a los demás, orar todos los días. Parecía simple. Parecía el tipo de cosas que cualquier niño prometería para salvar a su madre. Pero había algo en la forma en que ese pensamiento resonaba en su cabeza que le hizo darse cuenta. Tal vez no era tan simple. Quizás ese pacto tuvo un precio que aún no entendía. Pero en ese momento, al ver a su madre respirar, al ver que el color volvía lentamente a su rostro, a Miguel no le importó. Cualquier precio sería demasiado bajo. Cualquier sacrificio sería aceptable. Todavía no lo sabía, pero ese pensamiento volvería a perseguirlo de una manera que un niño de 9 años nunca podría haber predicho. Porque los compromisos asumidos en las horas más oscuras tienen una forma peculiar de manifestarse en las horas de luz. Los días siguientes fueron de recuperación milagrosa. Carmen estaba mejorando a una velocidad que dejó perplejos a todos los médicos. En menos de una semana estaba sentada en la cama, comiendo sopa y hablando. En 2 semanas estaba caminando por la casa. En un mes era como si la enfermedad nunca hubiera ocurrido. Las pruebas mostraron pulmones limpios, un sistema inmunológico fuerte, todos marcadores saludables.
Remisión espontánea fue el término que usó el médico, aunque su tono dejó en claro que incluso él no lo creía completamente. A veces el cuerpo simplemente decide luchar. Es raro, pero sucede. Miguel sabía lo contrario. No fue el cuerpo de su madre el que decidió luchar. Había sido otra cosa, algo más grande, y no había olvidado el pacto. Verdaderamente Miguel ha cambiado. La transformación fue tan notable que incluso los maestros comentaron. El niño que solía ser tímido y callado ahora se ofreció como voluntario para ayudar a sus compañeros de clase. Cuando llegó Teresa, la chica nueva de la clase a la que nadie quería sentarse porque tartamudeaba, fue Miguel quien le ofreció la silla vacía a su lado. Cuando el maestro pidió voluntarios para limpiar el patio después del recreo, fue Miguel quien levantó la mano. Cuando doña Lourdes, la vecina anciana, necesitaba ayuda para llevar las compras, era Miguel quien se presentaba en su puerta todos los martes después de la escuela. La gente comenzó a notarlo. «Qué chico tan educado», dijeron. «Qué niño tan servicial». Carmen miró a su hijo con orgullo y una pizca de preocupación. No sabía exactamente qué había sucedido en esa terrible noche, pero sabía que algo había cambiado en el niño. Había una nueva seriedad en sus ojos, una determinación que no era típica de los niños. «Michael, no tienes que ser perfecto», dijo una noche mientras lo ayudaba con su tarea. «Puedes jugar, puedes ser un niño». «Lo sé, mamá», respondió, pero sus ojos decían algo más. Dijeron, «Sí». Durante 6 meses Michael cumplió sus promesas religiosamente. Oraba todas las noches. Iba a la iglesia todos los domingos, algo que la familia solo hacía ocasionalmente antes. Ayudó a todos los que pudo. Fue el primero en ofrecer ayuda y el último en pedir algo para sí mismo. Sus colegas a veces se burlaban. «Mira al Santos», bromearon. Miguel lo ignoró. El acoso era soportable. Perder a su madre no lo fue. Pero la vida tiene una forma de poner a prueba incluso las promesas más sinceras. Todo comenzó a cambiar en una tarde lluviosa de martes. Miguel regresaba de la escuela cuando vio a un grupo de niños mayores rodeando a alguien en el callejón al lado de la panadería. Reconoció las voces. Rafael y su pandilla, los matones de 8º grado. Y la respuesta de voz sorprendida también era familiar. Lucas, su mejor amigo. Miguel sintió que se le revolvía el estómago. Lo correcto sería ayudar a Lucas. Eso era lo que había prometido, para ayudar a todos los que lo necesitaban. Pero Rafael tenía 14 años y el doble del tamaño de Miguel. Y no estaba solo. Fueron 4 contra 1. Si Miguel interviniera, serían 4 contra 2. Todavía hay malas posibilidades. Podía irse. Finge que no lo viste. Recoge a un adulto. Eso sería sensato. Eso sería seguro. Pero la voz en su cabeza, la que se había convertido en su compañera constante desde la noche del pacto, susurró. «Lo prometiste. Todos los que lo necesiten». Miguel cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y se volvió hacia el callejón. «Oye, déjalo en paz». Su voz salió más firme de lo que sentía. Los 4 chicos se dieron la vuelta. Rafael sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Mira eso». El santo decidió aparecer. «¿Quieres que te golpeen también, Miguel?». El corazón de Miguel latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, pero sus pies no retrocedieron. «No quiero una pelea. Solo quiero que dejes en paz a mi amigo». Rafael dio un paso adelante. «¿Y si no queremos?». En ese momento sucedió algo extraño. Miguel sintió un coraje que no era suyo. Era como si algo hubiera entrado en él, llenando sus huesos de acero. Él también dio un paso adelante, mirando a Rafael directamente a los ojos. «Entonces vas a tener que pasarme primero». Por un momento nadie se movió. El aire estaba cargado de tensión. Y luego Rafael se retiró. Era sutil, pero estaba ahí. Un paso atrás. «No vale la pena», refunfuñó a sus amigos. «Vamos, este chico está loco». Y así, sorprendentemente, fueron. Dejaron salir a Lucas del callejón, tomaron sus mochilas y desaparecieron por la calle. Lucas miró a Miguel con los ojos muy abiertos. «Amigo, ¿estás loco? Podrían haberte lastimado». Miguel se encogió de hombros, pero por dentro estaba temblando. «Eres mi amigo. No iba a dejarlo». Lo que no le dijo a Lucas fue lo que sintió en ese momento. Esa fuerza que no era suya. Esa certeza de que estaría protegido. Y cuando miró hacia el cielo nublado después, susurró otro silencioso «gracias». Pero por la noche, acostado en la cama, Miguel comenzó a preguntarse. ¿Qué hubiera pasado si Rafael no se hubiera echado atrás? ¿Realmente habría peleado? ¿Habría sido golpeado? Y si hubiera resultado gravemente herido, ¿cómo habría cumplido sus promesas? Por primera vez comenzó a formarse una sombra de duda. ¿El pacto te protegía o te ponía en peligro? La duda creció en las semanas siguientes, alimentada por una serie de eventos cada vez más extraños.
Miguel comenzó a notar patrones. Cada vez que realmente ayudaba a alguien sin esperar nada a cambio, sucedían cosas buenas. Encontré dinero en la calle. Obtuve buenas calificaciones sin estudiar mucho. La comida favorita apareció en la cena. Cosas pequeñas, pero muchas. Por otro lado, cuando vacilaba, cuando el pensamiento egoísta cruzaba su mente aunque fuera por un segundo, sucedían cosas malas. Tropezó y se raspó la rodilla. Perdí bolígrafos. Peleó con su madre por tonterías. Era como si estuviera constantemente siendo observado, juzgado, recompensado o castigado. Al principio, Miguel pensó que estaba imaginando. Coincidencias. Pero las coincidencias fueron demasiadas. Muy específico. Muy inmediato. Un jueves vio a un mendigo en la calle pidiendo comida. Miguel había ahorrado dinero durante 2 semanas para comprar un juego que quería desesperadamente. Pasó junto al mendigo. No es mi responsabilidad, pensó. Hay refugios para eso. Esa noche tropezó en las escaleras de su casa y se torció el tobillo. Nada grave, pero me dolió durante días. El sábado siguiente vio a otro mendigo. Esta vez, a pesar de su desgana, Miguel compró un sándwich y se lo dio. 2 horas después encontró 50 reales en la acera. Exactamente la cantidad que había gastado en el sándwich más lo que faltaba para comprar el juego. La conexión era innegable. Y aterrador. Me están poniendo a prueba, se dio cuenta Miguel. Todo el tiempo. Comenzó a tener problemas para dormir. Cada decisión se convirtió en un cálculo. Cada interacción tenía peso. ¿Y si fallaba? ¿Qué pasaría si un día cometieras un error demasiado grande? ¿Qué pasaría con la madre? Porque en el fondo, Miguel lo sabía. La salud de Carmen estaba vinculada al pacto. Si rompía su promesa, ella se enfermaría de nuevo. O peor, el pensamiento lo mantenía despierto por la noche, sudor frío corriendo por su frente. No puedo fallar, nunca puedo fallar. Pero era un niño. Los niños fracasan, cometen errores, a veces son egoístas. Es parte del crecimiento. Pero Miguel ya no tenía ese lujo. Una tarde la tensión finalmente explotó. Miguel estaba en el parque con Lucas y otros amigos cuando vieron a un niño más joven siendo molestado por algunos matones diferentes. No Rafael esta vez, sino otro grupo. El niño estaba llorando, tratando de recuperar su pelota. «Vamos a ayudar», dijo Lucas ya de pie. Miguel lo agarró del brazo. «Espera». «¿Esperar qué? Mira su tamaño en comparación con el niño». «No es nuestra lucha», dijo Miguel, pero la voz salió extraña, mecánica, como si no fuera suyo. Lucas miró a su amigo con una expresión que Miguel nunca había visto antes. Decepción. «¿Desde cuándo has estado así?» Y se fue solo para ayudar al niño. Miguel se quedó allí, paralizado, viendo a Lucas enfrentarse a los matones. Otros amigos se unieron a él. Juntos lograron intimidar a los agresores y recuperar el balón. El niño más joven se fue sonriendo, agradeciendo. Lucas regresó, pero no miró a Miguel. «Me voy a casa», fue todo lo que dijo. Miguel estaba solo en el parque. El sol de la tarde proyectaba largas sombras. No entendió. Debería haber ayudado, pero algo lo había detenido. Un miedo visceral. La sensación de que involucrarse en esa situación tendría consecuencias nefastas. Como si una voz susurrara: «No es tu responsabilidad, consérvate». Pero, ¿de dónde vino esta voz? ¿Era parte de él o era algo externo? Algo que se había infiltrado en él desde esa noche. Cuando llegó a casa, Carmen estaba en la cocina preparando la cena. Tarareó una canción luciendo saludable y feliz. Miguel la miró y sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Haría cualquier cosa para mantenerla así. Cualquier cosa. Incluso si eso significaba perder amigos. Incluso si eso significaba perderse. Esa noche Michael oró como siempre lo hacía. Pero por primera vez, su oración fue diferente. ¿Por qué se está poniendo tan difícil? Lo intento. Me estoy esforzando mucho. Pero no sé si puedo ser perfecto. No sé si siempre puedo hacer todo bien. Silencio. Siempre había sido silencio, excepto en esa primera noche. Pero esta vez en el silencio Miguel sintió algo diferente. No era la presencia reconfortante que había sentido cuando su madre mejoró. Era algo más pesado, oscuro, una expectativa, un requisito. Y por primera vez desde que hizo el pacto, Miguel sintió un miedo real. No tienes miedo de perder a tu madre, temeroso de lo que se había convertido, o en lo que se estaba convirtiendo. Solo quería salvarla, susurró en la oscuridad, y una terrible pregunta surgió en su mente. ¿A qué costo? Pero no hubo respuesta. Solo esa presencia pesada, observando, esperando, juzgando cada pensamiento, cada acción, cada latido de tu corazón. Miguel se subió las sábanas hasta la barbilla y cerró los ojos con fuerza, deseando volver a ser solo un niño. Pero ese tiempo había terminado.
Desde el momento en que hizo ese pacto, había dejado de ser solo Michael. Se había convertido en otra cosa. Algo atrapado entre el amor desesperado por su madre y las fuerzas que no entendía. Y lo más aterrador fue que comenzó a sospechar. Tal vez nunca había habido un milagro. Tal vez no había hecho un trato con Dios, sino con algo que solo pretendía ser divino. Las semanas se prolongaron y Miguel se encontró cambiando de maneras que lo asustaban. Dejó de jugar. Evitaba las situaciones sociales. En la escuela me sentaba solo en la esquina de la habitación, siempre mirando, siempre calculando cómo podía ayudar a alguien, cómo podía mantener el pacto. Los maestros preguntaron si todo estaba bien. Sí, mintió. Solo cansado. Pero no fue cansancio. Era el agotamiento del alma. Lucas trató de hablar con él un par de veces, pero Miguel lo apartó. Mejor así, pensó. Si no está cerca de mí, no se sentirá decepcionado de nuevo. La soledad era un precio pequeño. En comparación con perder a su madre, cualquier precio era pequeño. Carmen notó el cambio. ¿Cómo podría no entenderlo? Su hijo alegre y vibrante se había vuelto sombrío y distante. Trató de hablar, pero Miguel siempre lo esquivó. Estoy bien, mamá. Simplemente creciendo. Pero los niños no deberían crecer así. No deberían cargar con este peso. Una noche Miguel tuvo un sueño. Estaba de vuelta en su habitación esa terrible noche, arrodillado junto a la cama de su madre. Pero esta vez, cuando la voz dijo, «Tu petición ha sido escuchada», pudo ver de dónde venía. Y no fue del cielo. Era desde abajo, de sombras que se retorcían en el suelo tomando forma. Una forma que sonreía con demasiados dientes. Miguel se despertó gritando. Carmen corrió al dormitorio. «Miguel, ¿qué fue?». Se arrojó a sus brazos temblando. «Mamá, hice algo malo. Creo que hice algo muy malo». «¿De qué estás hablando, hijo?». Quería contarlo. Quería confesar todo sobre el pacto, sobre el miedo, sobre las cosas extrañas que sucedieron. Pero cuando abrió la boca, las palabras no salieron. Literalmente no salieron. Era como si algo le hubiera cerrado la garganta. Lo intentó de nuevo, forzando, pero solo surgió un sonido estrangulado. «Miguel, Michael, me estás asustando». Carmen encendió la luz. La cara del hijo estaba roja por el esfuerzo. Las lágrimas fluían. «No puedo hablar de eso», finalmente logró susurrar cuando dejó de intentarlo. «Quería, pero no puedo». Carmen lo abrazó con fuerza. «Está bien. No necesitas hablar ahora, cuando esté listo». Pero Miguel sabía que nunca estaría listo. El pacto no lo permitiría. Estaba en prisión. Pasaron 3 días más y Miguel llegó a su límite. Ya no podía dormir. Apenas podía comer. Estaba pálido, delgado, con profundas ojeras. Parecía un fantasma de sí mismo. Y luego, un martes por la tarde, sucedió lo impensable. Miguel regresaba de la escuela cuando vio un accidente. Un automóvil había atropellado a un perro. El animal yacía en la cuneta, gimiendo de dolor. La gente pasaba, miraba, pero nadie se detenía. Miguel se acercó. El perro era un perro callejero flaco, probablemente de la calle. No había correa. Una pata estaba claramente rota y había sangre. «Ayúdalo», ordenó la voz interior. «Es parte del pacto». Miguel miró a su alrededor. No había nadie que pudiera ayudar. Tendría que hacer algo. Pero estaba tan cansada, tan agotado. Y por primera vez desde que se hizo el pacto, surgió un pensamiento rebelde. ¿Qué pasa si no ayudo? Era como si el mundo se detuviera. Esa presencia que siempre lo acompañaba, esa vigilancia constante, de repente se hizo más intensa, pesado, amenazador. Si no ayudo, ¿qué va a pasar?, Miguel pensó. ¿Se enferma de nuevo? ¿Muere? ¿Eso es todo? ¿Es este el trato? ¿Me convierto en esclavo o muere mi madre? Enojo. Por primera vez Miguel se sintió enojado. Rabia por haber hecho el pacto. Enojo por tener solo 9 años y tener que llevar esta carga. Enojo por no poder ser solo un niño. El perro gimió de nuevo, más débil, y Miguel tomó una decisión. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. Dejó al animal allí. Cada paso era una batalla contra la culpa, contra el miedo, contra esa presencia que gritaba dentro de él. Pero siguió caminando. Cuando llegó a casa estaba temblando. No por miedo, de anticipación. Ahora va a suceder, pensó. Ahora voy a averiguar qué significa romper el pacto. Carmen estaba en la sala de estar doblando la ropa. Ella sonrió cuando vio a su hijo. «Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela?». Miguel la miró, registrando cada detalle. La sonrisa, mejillas rosadas, energía. Esperaba que todo esto desapareciera en cualquier momento. «Estuvo bueno», murmuró y se fue a su habitación. Se sentó en la cama y esperó. Pasó 1 hora, 2 horas. No pasó nada. Carmen lo invitó a cenar. Ella estaba bien.
completamente bien. Miguel apenas podía comer. Su estómago se revolvía por la confusión y el alivio. Esa noche oró de nuevo, pero la oración fue diferente. No ayudé al perro. Sé que debería haber ayudado, pero no ayudé. Y si eso rompe el pacto, entonces que se rompa, porque no puedo soportarlo más. Tengo 9 años. Solo quería salvar a mi madre. No quería cambiar eso. Si quieres tomarlo por eso, entonces. Así que tal vez eso es lo que tiene que suceder. Las palabras salieron ahogadas. Las lágrimas caían libremente. Porque prefiero que ella esté sana y no esté atrapado contigo que vivir así. Silencio. Y luego, sorprendentemente, esa fuerte presencia que lo había acompañado durante meses comenzó a disminuir, como una niebla que se disipa. Miguel lo sintió. Sintió que se iba. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió ligero. Gratis, asustado por lo que eso significaba, pero libre. Se quedó dormido con la esperanza de despertarse y encontrar a su madre enferma nuevamente. Pero cuando llegó la mañana, Carmen estaba en la cocina preparando café, tarareando, completamente saludable. Y continuó así, día tras día, semana tras semana. Nada ha cambiado. Se mantuvo saludable. Lentamente, muy lentamente, Michael comenzó a comprender. Tal vez nunca había habido un verdadero pacto. Quizás la madre había mejorado debido a los antibióticos que finalmente surtieron efecto. Tal vez su cuerpo realmente había decidido luchar, como dijo el médico. Y tal vez esa voz, esa presencia, ese peso sofocante no había sido Dios o algo sobrenatural. Tal vez era solo la culpa y el miedo de un niño desesperado manifestado de una manera que no podía controlar. Tal vez había creado una prisión en su propia mente. Esta comprensión no llegó de una vez. Tomó semanas. Pero poco a poco Miguel comenzó a soltarse. Volvió a jugar. Volvió a ser un niño. Se reconectó con Lucas, quien lo perdonó después de una conversación honesta donde Miguel admitió que estaba pasando por algo difícil. Todavía ayudaba a la gente, pero ahora porque quería, no porque tuviera miedo. Y la diferencia fue enorme. Carmen notó el cambio y se sintió inmensamente aliviada. Su hijo regresaba. Meses después, en una tarde soleada, Miguel pasó por el mismo lugar donde había visto atropellar al perro. Había una mujer caminando con un perro callejero que cojeaba ligeramente de una pierna. Miguel se acercó. «Disculpe, señora, ¿este perro fue atropellado hace unos meses?» La mujer sonrió. «Sí, lo fue. Pasaba por allí y lo vi caer. Lo llevé al veterinario, le operamos la pata. Ahora es mi compañero». «¿Por qué?» Miguel sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho. Alguien había ayudado. El perro había estado bien. El mundo siguió girando incluso cuando falló. Incluso cuando era solo un niño imperfecto. «Nada», dijo sonriendo. «Solo curiosidad. Me alegro de que esté bien». Esa noche Miguel dijo su última oración sobre el tema. Si esa noche fue un milagro o simplemente la medicina hizo su trabajo, nunca lo sabré. Pero aprendí algo. Aprendí que hacer cosas buenas no debe venir del miedo, sino del amor. Aprendí que nadie puede ser perfecto, ni siquiera los niños que hacen promesas imposibles. Y aprendí que a veces creamos monstruos en nuestras propias cabezas que son más aterradores que cualquier cosa real. Miró al techo, donde meses atrás había dirigido esa petición desesperada. «Así que gracias, si fuiste tú quien ayudó. Y lo siento si lo que sentí después no fuiste tú, sino algo que creé. De todos modos estoy bien ahora. Mi madre está bien, y eso es lo que importa». Miguel apagó la luz y cerró los ojos. Al otro lado de la puerta, Carmen escuchaba con lágrimas en los ojos. No entendía todo lo que había pasado su hijo, pero entendía lo suficiente, y agradeció a Dios, o al destino, o al universo, o simplemente a la resistencia del cuerpo humano por seguir teniendo a su hijo. Sano, vivo, gratis. Años más tarde, Miguel le contaría esta historia a un terapeuta. «¿Crees que fue real?», preguntaba. «La voz, la presencia, el pacto?» El terapeuta pensaría detenidamente antes de responder. «Creo que el amor de un niño por su madre es una de las fuerzas más poderosas del universo. Y cuando tienes 9 años y estás a punto de perder a la única persona que amas, la mente puede crear cosas increíbles para ayudarte a sobrellevar la situación. Puede haber sido fe, puede haber sido miedo, puede haber sido algo más grande que todos nosotros. Lo importante es, has aprendido, creció y encontró el camino de regreso a ser solo Miguel». Y tal vez esa era la única respuesta que importaba. En la sala de su casa, a la edad de 25 años, Miguel miraba la foto de su madre en su graduación universitaria. Estaba allí, sana y orgullosa, 16 años después de esa terrible noche. Vivió para ver a su hijo crecer, graduarse, encontrar el amor, construir una vida.
Y Miguel finalmente entendería que el verdadero milagro no era un pacto imposible hecho por un niño asustado. El verdadero milagro fue haber sobrevivido esa noche, los dos, y haber encontrado la manera de vivir de nuevo, sin cadenas, sin miedo, solo amor, porque al final de eso se trató siempre, no la perfección ni las promesas imposibles, sino de un niño que amaba tanto a su madre que estaba dispuesto a negociar con el cielo mismo, y de una madre que amaba tanto a su hijo que luchó por quedarse, no por ningún pacto, sino simplemente porque el amor es a veces la medicina más poderosa de todas. Y si había algo mirando esa noche, algo que realmente escuchaba la petición de Michael, tal vez su respuesta no era, haré un pacto contigo, tal vez fue simplemente, te veo tu amor, y les voy a dar más tiempo juntos. Todo lo demás, el peso, el miedo, la prisión, tal vez Miguel lo creó solo, porque a veces la batalla más grande no es contra fuerzas externas, sino contra las jaulas que hemos construido en nuestras propias mentes. Y la verdadera liberación llega cuando aprendemos a abrir la puerta y salir. Miguel abrió esa puerta, y por otro lado no encontró castigo, sino luz. No pérdidas, sino ganancias. No un Dios que exigiera la perfección, sino una vida que aceptara su humanidad imperfecta. Y eso, después de todo, era más de lo que cualquier pacto podía ofrecer.